La psoriasis es una enfermedad inflamatoria crónica muy frecuente en nuestro medio. Cerca de un 3% de la población europea tiene psoriasis. Si bien es cierto que la mayoría de los pacientes con psoriasis tienen formas leves, hasta un 20% puede presentar formas graves. Y entre un 20 y un 30% de los pacientes con psoriasis van a presentar una afectación de las articulaciones, lo que conocemos como artritis psoriásica. Por otro lado, la enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte en Europa y de hecho supone un gran porcentaje del gasto sanitario. Esto es muy relevante porque cada vez más estudios demuestran que existe un incremento de enfermedad cardiovascular en los pacientes con psoriasis. Es decir, que el carácter inflamatorio crónico de esta enfermedad no solo va a suponer una pérdida de calidad de vida para los pacientes que la padecen, sino también una disminución de la expectativa de vida. Y probablemente este incremento de la mortalidad en los pacientes con psoriasis tenga relación con el aumento de riesgo cardiovascular. Una pregunta que nos podemos hacer es si todos los pacientes con psoriasis tienen el mismo riesgo. Pues bien, un metaanálisis que incluye 13 estudios demuestra que todos los pacientes, tanto aquellos con formas leves como aquellos con formas graves, presentan un aumento de riesgo cardiovascular. Pero el riesgo de padecer infarto es mucho más relevante en los pacientes con enfermedad grave y lo mismo ocurre con el riesgo de padecer ictus. Otra pregunta que nos podría surgir es si aquellos pacientes con artritis psoriásica tienen más riesgo de padecer enfermedad cardiovascular. Para esto, un estudio danés en una gran cantidad de pacientes demuestra que principalmente el riesgo de padecer un infarto antes de los 50 años está relacionado con la gravedad de la psoriasis. Por eso, los autores concluyen que probablemente el riesgo cardiovascular tenga mucha más relación con la gravedad que con la presencia o no de afectación articular. Para entender un poco mejor cómo funciona este riesgo cardiovascular, podríamos dividir el riesgo en dos tipos. Por un lado tendríamos el riesgo indirecto, es decir, el riesgo que no está relacionado totalmente con la psoriasis, sino con el perfil de los pacientes con psoriasis, porque se ha visto que los pacientes con psoriasis tienen una gran cantidad de comorbilidades y es muy frecuente encontrar en estos pacientes enfermedades como la hipertensión, la dislipemia, la diabetes, obesidad o tabaquismo. Todos ellos son factores de riesgo independientes para la enfermedad cardiovascular. Por otro lado, tendríamos el riesgo directo, es decir, el riesgo que está directamente relacionado con la psoriasis, y es que las características inflamatorias crónicas hacen que se liberen mediadores inflamatorios que por un lado van a afectar al queratinocito, y eso se va a traducir en una afectación de la piel, pero por otro lado podrían afectar al endotelio vascular, y eso se traduciría en un aumento de riesgo cardiovascular. Y probablemente sea la combinación de ambas, es decir, del riesgo indirecto por otras comorbilidades y del riesgo directo derivado de la inflamación de la psoriasis, lo que conlleve a este aumento de riesgo de enfermedad cardiovascular en los pacientes con psoriasis. Es por eso que es tan importante que los pacientes con psoriasis acudan a un dermatólogo para un correcto diagnóstico y un tratamiento que probablemente en muchos de los casos pueda ayudar a minimizar estos riesgos. Y además, que todos los pacientes con psoriasis, y probablemente este sea el objetivo fundamental de este tipo de vídeos, conozcan este riesgo. Y además, conociendo este riesgo, puedan intentar introducir en su vida hábitos más saludables que conduzcan a minimizar en la medida de lo posible este aumento de riesgo cardiovascular. Espero que haya sido útil.